Alabanza a Dios. Bendiciones, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Voy a hablar de un culto decentemente y con orden. De un culto a Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 14, en su versículo 40. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice la palabra: pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo está enseñando acerca del culto verdadero que Dios recibe, del culto que le pertenece a Dios. Cuando uno se reúne en un lugar como iglesia, como congregación, se reúne para darle un culto a Dios. Y Pablo está enseñando a los corintios y les dice que el culto se tiene que hacer decentemente y con orden. Versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Oiga, como en todas las iglesias de los santos. La iglesia de los santos está en todos los países de la tierra. Y Pablo dice que Dios no es Dios de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las iglesias, las congregaciones que no tienen revelación del culto, lo que tienen es confusión de culto. Donde no hay revelación de parte del Espíritu Santo, ahí hay confusión. Escuche esto. Hay muchos que están confundidos con un culto vano, con un culto ignorante, con un falso culto. Y por eso Pablo está enseñando a la iglesia de los Corintios. En Corintios dice Pablo que el culto se tiene que hacer decentemente y con orden. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Un verdadero apóstol enseñando la doctrina de Cristo. Hay cultos, lo que hay es una confusión de relajo, haciendo las cosas no conforme a la doctrina de Cristo, no conforme a lo establecido en la palabra de Dios. El culto de Dios ya está establecido en la palabra de Dios. Solamente tenemos que recibir la revelación por medio del Espíritu Santo para poder hacer bien el culto como Dios quiere, decentemente y con orden. Hay cultos que son bien indecorosos, cultos donde la gente no sabe lo que está haciendo, hacen cosas feas, cosas mal hechas. Y Dios no va a aceptar esas cosas. Dios jamás va a aceptar un culto mal hecho. Amós capítulo 5, verso 23. Usted puede ver que Dios puede cerrar el oído para no escuchar lo que está malo. Por eso Pablo tiene el cuidado con la iglesia para que la iglesia haga las cosas en un buen orden. Por eso él dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
hay gente que está confundida, haciendo unos cultos raros, unos cultos que no van de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque haciendo un culto diferente a lo estipulado de la palabra de Dios, eso sería una ofensa delante de Dios. Aleluya. Por eso tenemos que aprender a conocer la doctrina de Cristo, la doctrina que Cristo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Si el culto no va bien ordenado, es un culto indecente, es un culto mal hecho. Por eso el tema se llama decentemente y con orden. Este culto tiene que ir bien hecho, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Será que tenemos un culto de acuerdo a lo estipulado por la palabra de Dios? ¿O tenemos un culto raro? ¿Un culto desviado de la palabra de Dios? ¿Del orden de la palabra de Dios? Amigos, tengamos cuidado. No todos los cultos son bien hechos como Dios quiere. Donde no hay una verdadera revelación en la palabra, ahí hay confusión de espíritu, ahí hay confusión de alma, ahí hay personas confundidas haciendo cosas mal hechas. Tremendo. Todo lo que está mal hecho en un culto desagrada a Dios y Dios no se lo va a aprobar. Tengamos cuidado, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Óigame, ningún predicador o enseñador de la palabra de Dios tiene el derecho de enseñar otra cosa de lo que está escrito en la palabra. Si verdaderamente es un ministro de Dios, va a enseñar lo que está en la palabra. Va a enseñar lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta de este tiempo tiene que ponerse de acuerdo a lo que escribieron los profetas en estos libros, en este libro de la Biblia. No puede enseñar un predicador en este tiempo otra cosa de lo que ya está enseñado en la Biblia. Eso es estar sujeto a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Qué tremendo es esto. Tremendo. Por eso el apóstol dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Esos cultos desordenados que no van en el orden de Dios, que no llevan la verdadera alabanza, que no llevan el verdadero mensaje, que no llevan la ofrenda como tiene que ser, que no llevan el cántico nuevo, que no llevan la verdadera oración como es. Esos cultos están desordenados y pasa a ser un culto indecente. Por eso Pablo tenía el cuidado con las iglesias que él ministraba y administraba. Pero hágase todo decentemente y con orden. Tiene que haber un orden en el culto.
Tremendo. ¿Qué hay pues, hermano, cuando os reuní? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando usted se reúne en un lugar, es para hacer las cosas delante de Dios. Usted todo lo que va a hacer, lo hace para Dios. Si verdaderamente ama a Dios y ama su palabra, usted va a tener cuidado a que esto vaya bien ordenado y decentemente. ¿Por qué? Porque si va desordenado, Dios no se lo va a recibir. Y si no lo está haciendo bien, usted no se está edificando bien. Hágase todo para edificación, dice. Queremos ser edificados por la palabra. Tenemos que hacer las cosas que van de acuerdo a la palabra de Dios, a la sana doctrina de mi Cristo. Porque Dios no es Dios de confusión. Y donde no hay revelación de la palabra de Dios, ahí hay confusión. Pero hágase todo decentemente y con orden, es el tema. Dios te guarde y Dios te bendiga y añada bendición. Que Dios te inspire y te impulse a escudriñar las sagradas escrituras, la doctrina de Cristo. Que tú tomes el tiempo en amar la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras. Porque el que no ama a Dios, no ama su palabra. Y el que no ama la palabra de Dios, no ama a Dios. Porque Dios y la palabra uno solo son. Dios no es Dios sin la palabra. Y la palabra no es la palabra sin Dios. Van unidos los dos. Y para poder hacer las cosas decentemente y con orden, tenemos que conocer bien la doctrina de Cristo, las sagradas escrituras. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.